Bienvenido a nuestro canal. Soy el profe Canejo. Este es el laboratorio de León y Conejo. Y bueno, hoy día comenzaremos con la primera unidad del segundo medio. En este caso es mezclas y disoluciones. Bueno, para lo que es saber lo que es mezclas o disoluciones, hay que comenzar a hacer la clase. Bueno, mezclas son, no valga la redundancia, mezclas correspondiente a dos o más ingredientes al mismo tiempo o dos o más sustancias al mismo tiempo. Existen dos tipos principalmente definidas. Una es la heterogénea, en la cual vemos que podemos separarlas simplemente, las distingues simplemente, las puedes sentir diferente y las puedes saborear diferente si estamos hablando de comida, por ejemplo. En este caso, separarlas simplemente por vista, por un método de filtración, por ejemplo, de agua arena o a piedra serena, o los dulces que tú los ordenas diferentes por sus colores, por sus tamaños. Todo eso es una mezcla heterogénea. Por otro lado, tenemos las mezclas homogéneas, las cuales corresponden a que nosotros a simple vista no podemos distinguir los componentes. Es decir, agua con azúcar, con sal, con un colorante en sí, no distingues la diferencia, no las observas. Una bebida es una mezcla homogénea técnicamente y solamente sientes, por ejemplo, cuando la abres, se escucha separar el gas. Tenemos un tipo de mezcla que vamos a ir definiendo a priori, a posterior en este caso. Bueno, en la imagen podemos ver en este caso una mezcla con percarbonato de potasio. Para poder separar mezclas de este tipo homogéneas, generalmente se aplica energía o algún otro tipo de sustancia que permita separar la mezcla. Por ejemplo, precipitar el percarbonato o sobresaturar la mezcla también te permite separar mezclas homogéneas. Bueno, después de esos tenemos coloides, que técnicamente es un híbrido entre mezclas homogéneas y heterogéneas. Es decir, generaste tanta energía al generar esta mezcla que tú no ves a simple vista que sea una mezcla heterogénea, parece más una mezcla homogénea. Pero si dejas quieta esta mezcla y dejas pasar el tiempo o disminuyes o aumentas su temperatura, la mezcla va a lograrse separar normalmente o se van a extinguir completamente sus componentes. Un caso muy particular es la mayonesa, que si tú la dejas enfriar sobre alguna superficie, en este caso, no sé, cuando haces pavas mayo, esta luego del tiempo empieza a generar pequeñas manchas o pequeños líquidos anaranjados. En este caso es aceite, la mayonesa mezclada aceite con huevo. La mayonesa se considera un coloide. Luego del tiempo el huevo se va a separar del aceite. A eso se llama coloide. El caso distinto son las suspensiones, que por interacción de las moléculas, estas quedan flotando dentro del líquido o del solvente en este caso. Son palabras que vamos a definir a posterior. En este caso tú sientes así, de repente el sabor. Por ejemplo, agua que tenga suspendido algún tipo de sal, por ejemplo, cloro puro, como por ejemplo agua potable, de repente sale con pequeñas partículas, en este caso, que al momento después a presión se nota la turbidez y luego si la dejas reposar no se siente, pero el sabor sí se siente que es diferente, no es agua normal. Esos son suspensiones. Obviamente también puede ser una sal hidratante, por ejemplo cuando estás enfermo del estómago sientes una sal hidratante, que son polvos de suspensión. Igual que los medicamentos, cuando prepara tu mamá, no sé si te has recordado, cuando se tiene que preparar amoxicilina en jarabe, esta queda como una mezcla media rara y se siente media rara, como pastosa, como media polvorienta, tiene un sabor un poco fuerte. Pues te fijas, tu mamá la prepara, no la trae no la trae hecha. Esas son suspensiones en sí. Bueno, tenemos el tema de ya hablamos de mezclas, pero ¿qué es una mezcla en sí? Es una disolución de algo menor en algo mucho mayor, técnicamente. Bueno, tenemos lo que se llama solvente, que es la parte donde se solubiliza o se mezcla el soluto. Los solventes pueden ser generalmente son gaseosos o son líquidos. Nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, agua,
benceno, alcohol, son algunos de los solventes claros. Tienes que definir en este caso que tienen que estar en gran proporción, no ser de alto costo, generalmente los solventes son baratos y tienden a no generar algún tipo de reactividad adicional a lo del soluto. Generalmente no se cumple totalmente esta regla. Muy distinto en este caso son los solutos. Los solutos son sales, son gases o son líquidos distintos. Generalmente este le da una propiedad particular al solvente y es correspondiente a alguna característica del soluto. El sabor del agua con azúcar, el agua de la sal se lo da la sal, o el azúcar no se lo da el agua. O por ejemplo, no sé, solubilizar algún perfume en alcohol, alguna sustancia orgánica que dé aroma en alcohol o en benceno. El benceno sí tiene un poquito más fuerte y el alcohol también, pero se puede neutralizar con un tema de algún de cinamaldehído, por ejemplo, para la canela, o de el aroma de eucalipto. Casi todas las sustancias orgánicas comunes, como por ejemplo un aroma de naranja, un aroma de manzana, de eucalipto, son moléculas orgánicas que solubilizan más fácil en benceno y en solventes polares, apolares mejor dicho, que lo que es solubilizarlo en agua. En agua, aparte de extraer un poquito el sabor de la canela y el color de la canela, pierde muy fácilmente el aroma, no se retiene y empieza a verse separado al momento, algunas veces, de este, generalmente el solvente del agua. Generalmente el solvente de la canela es más que nada cuando se hace con té. El té es una molécula orgánica, obviamente lo que arrastra la canela es el té, no es el agua en sí. Pero para generar moléculas, o fuerzas, mejor dicho, mezclas o soluciones, tenemos que tener fuerzas intermoleculares. Tiene que haber interacción entre las moléculas en sí del soluto y el solvente. Estas fuerzas intermoleculares existen de 5 tipos. Puede ser ion-dipolo, puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas de dipolo inducido y las fuerzas de London o de dispersión de London. En este caso, chicos, a este conjunto de fuerzas se llama fuerzas de Van der Waals. Vamos hablando una por una. La fuerza de ion-dipolo es correspondiente a la interacción de una molécula polar, por ejemplo, algún tipo de sal, cloruro de sodio, carbonato de sodio, generalmente, o potasio, o una sal de potasio, o un cloruro de algo, por ejemplo, con un cation o un anión, por ejemplo, no sé, con OH o con H+, por ejemplo, si estamos hablando de base o ácidos, o de algún cation de, por ejemplo, de calcio, o un anión de bromo, por ejemplo. Y estas generan redes bastante densas y bastante fuertes. Podemos hablar, por ejemplo, de que algunas veces se forman, aparte por complejamiento, bastante resistentes. Se requiere mucho calor para romper un enlace ion-dipolo y mucha energía. Son generalmente tienden a ser interacciones más que nada sólidas y requieres mucho calor, mucha energía para poder, no sé, por ejemplo, de sólido a líquido volver una aleación una aleación de algo sólida a líquido. Requieres mucha energía y mucho más si quieres formar algún gas, casi imposible, requieres temperaturas tremendas. Casos distintos son los puentes de hidrógeno. En este caso también son interacciones fuertes, son interacciones características del agua. Fue por eso, y se generan por interacción de uno de los enlaces de alguno de los componentes del agua, es decir, o el polo positivo formado por los iones de hidrógeno, o negativo del ion oxígeno que forman el agua, va interactuando con otras moléculas, generalmente agua. Por eso el agua también es muy homogénea y tiene esta fuerza disociativa de las sales, es decir, separa las sales muy fácilmente por el tema que hay un extremo muy claro positivo y otro extremo negativo dentro de los puentes de hidrógeno, lo cual permite envolver, por ejemplo, un cation de sodio, cubrirlo con la cabeza polo negativo del agua, en este caso de oxígeno,
y el ion sodio, el ion cloro, cubrirlo por la parte positiva que es solo hidrógeno. Entonces se van generando pequeñas interacciones bastante fuertes. Lo que le dará al agua generalmente que la temperatura de ebullición del agua al agregar una sal aumente, por ejemplo, porque la interacción inclusive se vuelve más fuerte, más parecida a un ion dipolo que a un puente de hidrógeno. Vamos hablando. Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo. Estas generalmente se formulan en redes cristalinas. También son fuerzas bastante fuertes, ya que es una interacción polar. Es decir, polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Piensa pilas en serio. Están conectadas y transmiten energía, lo cual hace una interacción bastante fuerte, lo cual genera que no sean estas fuerzas intermoleculares no se puedan romper de manera fácil. Realmente si tienes, por ejemplo, sodio, tienes que calentarlos, el cloruro sodio, mejor dicho, tienes que calentarlo, aplicarle mucho calor para poder solubilizarlo, ya que tienes que romper y generar agitación en estas moléculas. Y si están rígidas y están unidas entre sí, muy pegadas por el tema de interacción dipolo-dipolo, te va a costar tenés que aplicar más calor para poder separarlas. Muy distinto es un dipolo inducido. Tengo una molécula polar y tengo una molécula no polar, es decir, no presenta cargas alrededor. Lo que hago yo es influir, la molécula polar influye en la molécula polar, lo cual causa que ésta genere un pequeño dipolo y lo induce. Esta interacción es un poco más débil. Generalmente las mezclas de agua, con aceite, tú tienes que agitarla con mucha fuerza como para generar una mezcla homogénea entre agua y aceite. Pero luego del tiempo, esta interacción se pierde y vuelve a separarse. Esos son dipolos inducidos, ya que generalmente solamente la vas a ver en el punto donde el agua con el aceite se juntan. Luego del tiempo estas vuelven a separarse en sí porque no permite no es una interacción fuerte. Y eso causa que también el agua con el aceite, el agua mantenga su propiedad de evaporizarse a los 100 grados Celsius y el aceite tiene una temperatura de evaporización mucho menor. Por ende, no es una interacción muy fuerte. Bueno, el caso especial se llama dispersión de London o fuerzas de London. Estas las poseen todas las moléculas en sí. Es decir, es una interacción más común entre las moléculas. Pero se ve claramente porque es la única interacción que tienen las moléculas apolares. Por ejemplo, mezclas de benceno o mezclas de alcohol con algún otro componente apolar genera interacciones de dispersión de London. Por ende, estas interacciones son de mucha menor fuerza, lo cual hace que el benceno se evapore a temperatura ambiente. O tú dejas abierto un perfume y en un tiempo el olor del perfume no está, porque son interacciones por dispersión de London, lo cual causa que simplemente porque dejaste abierto el perfume se te fue el aroma, se redujo fácilmente a la mitad, porque evaporizan muy rápido y, perdón la expresión, dejan la pieza pasada. Así que cuidado. Chicos, esta fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Esto simplemente es una introducción a los temas. Nosotros no generamos contenido específicamente para que ustedes entiendan de una manera más fácil lo que están pasando directamente en el colegio. Bueno, este es el profesor Conejo. Esto fue el laboratorio de León y Conejo. Esperamos que nos sigan. Denle click a la campanita. Suscríbanse. Y si les gustó, pongan un like. Que tengan un buen día.